Soy Rafael Hernández y acá estamos en otro video de transmisión inalámbrica de energía. En esta ocasión les quiero mostrar las tres principales formas de onda en el circuito de transmisión de energía. Acá tenemos una fuente de alimentación a 12 voltios y voy a conectar el circuito y vamos a ver el consumo, que está ahora mismo en 1.36 amperios. Con esto vamos a observar la forma de onda en el circuito LC del transmisor. Vemos que es una señal sinusoidal. Estoy midiendo directamente en los bornes del capacitor. Ahora vamos a ver la forma de onda en el receptor. En el receptor también hay una señal sinusoidal, pero desfasada a 180 grados con una amplitud menor. La frecuencia en el circuito es de 1.1 MHz aproximadamente. Observen cómo al alejar y al acercar el receptor, la amplitud en este aumenta o disminuye. Esa distorsión que ven ahí es porque los terminales del osciloscopio, las puntas, están perdiendo contacto cuando lo muevo. Ahora vamos a ver la forma de onda en la entrada de corriente directa del oscilador de Roger. Como ven, es una forma de onda distorsionada. Aquí la conecté al revés, la están viendo inversa. Conecté el positivo en el negativo por compatibilidad electromagnética del osciloscopio y la fuente. Eso se debe, la distorsión, a que todavía hay que optimizar los inductores de la entrada que filtran la tensión, y por el factor de calidad Q que vamos a ver más adelante. Ahora nos vamos a enfocar en el circuito LC del transmisor. Como ven acá, el transmisor entonces está conformado por el circuito LC de la derecha. Si a este circuito le aplicamos la ley de Kirchhoff, entonces lo que tenemos es que la suma de los voltajes, tanto en el capacitor V sub C y en el inductor V sub L, son iguales a 0. Pero el voltaje en el capacitor es igual a la carga eléctrica sobre la capacitancia, y el voltaje en el inductor es la inductancia del elemento por la derivada de la corriente con respecto al tiempo, que no es más que la variación de la corriente con relación al tiempo. Ahora, si convertimos el cambio de la corriente con relación al tiempo en el cambio de la carga, o sea, la derivada de la corriente con relación al tiempo, todo nos queda en términos de la carga eléctrica. Expresando entonces Q igual a Q sub 0, que sería la carga inicial en el sistema, por el coseno de omega t más phi, donde omega sería la frecuencia angular de un sistema, t sería el tiempo y phi sería el desfase del movimiento de ese sistema con relación al tiempo. Eso lo reemplazamos en la ecuación diferencial anterior, y al solucionar la ecuación diferencial obtenemos que omega, la frecuencia angular del sistema, omega cuadrado, será igual a 1 sobre LC. Despejando pues completamente omega, tenemos que omega, la frecuencia angular del sistema, sería igual a 1 sobre la raíz cuadrada de LC. Esto lo que nos muestra es que el circuito es un oscilador. Además de ser un oscilador, su frecuencia natural es omega, y esa frecuencia depende de la inductancia L y de la capacitancia C. Supongamos ahora que aparece en el circuito un elemento resistivo. Cuando aparece una resistencia en serie con este circuito o en paralelo, lo que tenemos es un circuito RLC. Debido a esto, el circuito adquiere un comportamiento diferente. La energía, como ya sabemos que es un oscilador, empieza a cambiar entre el inductor, la espira y el capacitor. Este continuo intercambio de energía hace que la carga eléctrica se disipe en forma de calor en la resistencia, en el elemento resistivo. Esta relación que hay de energía E, llamemos E la energía total del sistema inicial, y llamemos delta de E la energía que se disipa en cada ciclo de oscilación del oscilador. Esta relación se conoce como factor de calidad del oscilador, y lo que nos muestra es que entre menos resistencia tenga un oscilador, más eficiente es y mayor factor de calidad va a tener.
Este factor de calidad Q es el que está generando la distorsión que vimos en la entrada de corriente directa del oscilador de Roger al principio. Ahora sumemos los elementos resistivos, inductivos y capacitivos del anterior circuito y obtenemos la impedancia del sistema. Recordemos que la resistencia siempre va a existir en todo sistema y son necesarias. Nos vamos a dar cuenta que si no existiera la resistencia, contradiciríamos, por ejemplo, las leyes de la termodinámica. Ahora, al sumar la impedancia que tenemos total del circuito, tenemos que es la resistencia menos J omega veces la inductancia menos 1 sobre J omega C veces la capacitancia. Dejamos todo en términos de J omega y esa sería la ecuación en forma, digamos, de fasores. Ahora no nos interesa de ese término, si solamente vamos a utilizar la ecuación en forma de magnitud, la magnitud de la impedancia. Entonces desaparece el término J y nos queda que la magnitud de la impedancia es igual a la raíz cuadrada de la resistencia al cuadrado más omega L veces menos 1 sobre omega C veces al cuadrado. Ahora la corriente que viaja por este circuito depende del voltaje inducido en la inductancia de sub 0 dividido la resistencia. Aquí nos damos cuenta que si la resistencia fuera 0, la corriente que viaja por el circuito RLC sería infinito, lo cual es imposible. Y si la corriente es infinita, entonces la tensión también sería infinita. Por eso siempre debe existir una resistencia. Pero lo que tenemos que hacer es que esa resistencia siempre sea lo más pequeña posible para que la eficiencia del sistema sea máxima. En la gráfica de la derecha podemos ver un gráfico en donde se muestra la frecuencia en el eje X y la corriente en el eje Y. Para la frecuencia de resonancia, que es el punto de mayor amplitud de corriente, cuando la resistencia es mínima, tenemos que la corriente es máxima y tenemos una calidad de circuito Q grande, y lo contrario cuando la resistencia es grande. Ahora miremos el voltaje en el inductor V sub L. Como vemos, depende de la frecuencia del sistema, de la inductancia y de la resistencia. Entre mayor sea la frecuencia omega, mayor será la tensión en el inductor, y entre mayor sea la inductancia, también será mayor la tensión en el inductor. Pero si la resistencia disminuye, también hace crecer la tensión en el inductor. Es inversamente proporcional a la resistencia del circuito. La tensión en el capacitor sería una expresión similar a esta. Cabe destacar que a mayor frecuencia las características capacitivas del circuito tienden a cero y el circuito se hace inductivo. Y a menor frecuencia, a medida que la frecuencia en el sistema disminuye, las características capacitivas crecen porque están en el denominador en 1 sobre omega C. Entonces el circuito se hace más capacitivo. Ahora les voy a mostrar el efecto del factor Q en el circuito. Acá tengo la forma de onda del circuito transmisor, del circuito LC. Como ven, la punta del osciloscopio la tengo en 10x, o sea, estoy dividiendo todo por 10. Porque si la pongo en una X, el nivel de tensión es tan alto que se sale de los voltios por división máximo que me permite el osciloscopio. Esto se debe a que los circuitos LC muestran una tensión siempre superior debido al factor de calidad Q y a la baja resistencia superior a la de la fuente de alimentación. Esto es una evidencia de que el circuito tiene un gran factor de calidad. Ahora analicemos por qué un circuito LC entra en resonancia y cómo calculamos esa frecuencia. Entonces, como ya dijimos, un circuito LC entra en resonancia cuando la reactancia inductiva es igual a la reactancia capacitiva. O sea, el circuito a esa frecuencia no se comporta ni como un sistema capacitivo ni como un sistema inductivo, sino que se comporta netamente como un sistema resistivo. Ahora, sabemos pues que omega, la frecuencia angular que está dada en términos del ángulo, es igual a 2pi por la frecuencia
en términos del tiempo, 2πf. Esto lo vamos a reemplazar en las expresiones de omega L y 1 sobre J omega C, que son las reactancias inductivas y las reactancias capacitivas respectivamente. Ahora, reemplazando pues estos valores, tenemos que 2πf por la inductancia es igual a 1 sobre 2πf por la capacitancia. Despejando entonces todo en términos de la frecuencia, tenemos que la frecuencia al cuadrado sería igual a 1 sobre 4pi al cuadrado por LC. Y si despejamos ya completamente la frecuencia, entonces tenemos que la frecuencia del sistema f sub 0 sería igual a 1 sobre 2pi por la raíz cuadrada de 1 sobre LC. Y esta sería la frecuencia natural del sistema LC, sería la frecuencia de resonancia a la cual el circuito debe oscilar para tener su máxima transferencia de energía. Este pues es entonces el fenómeno de resonancia necesario para la transmisión inalámbrica de energía. Hasta ahora tocamos solo el tema del transmisor y las tres principales formas de ondas que se presentan en el circuito. Espero que con esto pues les haya quedado más claro el fenómeno que se da y lo que sucede para que se pueda dar la transmisión inalámbrica de la energía. En el próximo video vamos a hablar del segundo fenómeno que yo considero más importante, que es la inducción de Faraday y cómo es necesario para poder transmitir energía de forma inalámbrica. En este caso lo que estamos utilizando es inducción magnética y la bobina de Tesla, digamos, por campo magnético. Si algo no queda claro, no duden en contarme y podemos hacer una explicación más detallada de cada aspecto. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Adiós.